una vez más y abiertos a recibir de ti. Bueno, muy buenos días, amigos. Es una bendición para mí poder compartir eh, de esto que creo que es oportuno y es relevante para todos. Eh, bueno, desarrollarnos como líderes es una tarea permanente. La realidad es que nuestro mundo es lo que es conforme ha sido el liderazgo, pues a lo largo de la historia, para bien o para mal. Y como decía Walter, el tema del liderazgo, como todo lo que es el mover del desarrollo humano, del desarrollo de nuestra civilización, pues no es algo estático, es algo muy dinámico y permanentemente también el tema del liderazgo ha ido teniendo su desarrollo, su evolución y nosotros pues como líderes necesitamos contextualizarnos de la manera más adecuada frente a los desafíos que, pues, que el mundo y el escenario en el que nos movemos demanda. Eh, He querido, bueno, este tema que me propuso Walter, hacer que las cosas sucedan, pues obviamente tiene que ver con el ejercicio de liderazgo. O sea, los líderes tienen de materia prima, tenemos de materia prima el enfrentar problemas. Y el liderazgo se legitima en la medida en que yo responda exitosamente y traiga solución a los problemas. Las soluciones siempre están, solo que hay que buscarlas. Los líderes efectivos las buscan y las encuentran, porque las soluciones siempre están. Y obviamente el hacer que las cosas sucedan implica que nosotros estemos siempre dispuestos a la acción. O sea que miren que el tema de hoy en sí mismo tiene que ver con un rasgo fundamental en el liderazgo y es la proactividad, es decir, que tengamos una disposición a movernos con iniciativa propia, a movernos con convicción personal y a movernos independientemente de las condiciones que nos rodean, independientemente de lo que el mundo nos diga, independientemente de tantos elementos externos que ahí están, a veces favoreciendo, otras veces obstaculizando nuestra acción de movimiento. Los líderes se mantienen en movimiento proactivamente. ¿Me están escuchando bien? Hola. Sí. Ok. Y he querido empezar precisamente porque la vida es movimiento, es decir, la vida es movimiento, recordemos lo que encontramos en Génesis, ¿no? En el principio el Espíritu de Dios se movía. Un cadáver, pues es la ausencia de movimiento. Allí no corre nada, ¿no? La sangre no corre, las células están, bueno, detenidas, muertas. La mejor expresión de la ausencia de movimiento es un cadáver. En cambio, la evidencia de que la vida circula es el movimiento. Y nosotros lo vemos claramente, eh, desde el Génesis hasta Apocalipsis, cómo la vida de fe pues va en línea con esto, con el movimiento. De hecho, nos movemos porque sabemos que la fe requiere paticas, ¿no? Si no tuviera paticas, tal vez estaríamos hablando de misticismo, en fin, de tantas cosas, pero la fe igualmente es movimiento. Miren, por ejemplo, en Hebreos 11:8, hablando de uno de los héroes de la fe, como Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En ocasiones, nuestra perspectiva de Dios demandará el que nos movamos, no porque el mapa lo tengamos totalmente definido, no porque las condiciones sean óptimas, no porque todo nos favorece, simplemente porque entendemos que Dios va delante de nosotros, abriendo caminos y entendiendo además que en el movimiento es que están las oportunidades. O sea, las oportunidades las vamos descubriendo en la medida de nuestras acciones. Creo que todos hemos vivido que sí, aparece un desafío,
tenemos algunas vislumbres, algunos elementos que nos dan la confianza de que debemos movernos, pero solamente hasta cuando damos el primer paso y en adelante vamos descubriendo, ¿no? Sendas donde creemos que no hay, como lo hemos cantado, ¿cierto? Vamos descubriendo las veredas, los caminos, las encrucijadas, donde vamos descubriendo las oportunidades. Y esto creo yo, pues va muy en línea con lo que hemos vivido todo este tiempo. Yo en lo que comparto todo el tiempo en las redes, que además me mantengo en movimiento, eso, eso implica, no es tan, ¿qué diríamos? En ocasiones cansa, ¿no? Estar moviéndose todo el tiempo en las redes, que a veces son como un agujero negro, ¿no? Que demandan. Sin embargo, pues es el tráfico de hoy. Difícilmente si estamos en movimiento vamos a estar al margen de lo que son las redes sociales, porque las redes sociales y el mundo virtual es estar en el tráfico, y tráfico es movimiento, ¿verdad? Y yo he compartido, sobre todo en este tiempo de crisis, que algunos llaman el tiempo de la interrupción, que para algunos ha sido un tiempo de parálisis, literalmente de confinamiento, no solamente de confinamiento físico. eh, los efectos, en cierta manera, el manejo que se le ha dado al tema de la pandemia ha paralizado mucha gente, ha frisado mucha gente, ¿no? Porque un elemento que frena, un elemento que inhibe, que condiciona frente al movimiento es el miedo, que es la antítesis de la fe. Ustedes ven que el miedo es la antítesis de la fe. Entonces, independientemente de qué nos depara la realidad, la vida que vivimos, es fundamental estar en movimiento. Y ese movimiento, voy más allá del movernos físicamente, es algo que debe comenzar en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar. Esta es una frase que yo tengo: los verdaderos cambios no se originan de la nariz para afuera, estos ocurren primeramente de la nariz para adentro. Es decir, el movimiento comienza en cómo pensamos, en cómo dentro de nosotros estamos dispuestos a no dejarnos condicionar por todo lo que externamente pueda estar pasando. Y externamente, pues es las coyunturas sociales, los aconteceres políticos, las crisis globales, a veces el entorno familiar. Inclusive el mismo entorno familiar se puede muchas veces convertir en el primer obstáculo. Es decir, la primera línea, es que se habla tanto de primera línea, ¿no? Sobre todo en Colombia, la primera línea de obstáculos a veces es nuestra familia. Triste, a veces es nuestra pareja, a veces son nuestros hijos, pero independientemente, yo decido si me paralizo, si me detengo, si me quedo estacionado o independientemente de todo me mantengo en movimiento. Hay un eh, psiquiatra austriaco muy famoso, Víctor Frank, que nos habla de la libertad última, y él habla precisamente, él sobrevive a un campo de concentración, y él habla pues de este escenario. Yo creo que no hay un escenario o de los más duros, sino el más difícil, ¿no?, que puede enfrentar un ser humano, es un campo de concentración, porque los campos de concentración no solamente son lugares físicos de confinamiento y de hacinamiento para un grupo de rehenes o un grupo de gente que ha sido capturada. Los campos de concentración, maquiavélicamente, intencionalmente, fueron diseñados para reducir el espíritu humano a nada. El campo de concentración tiene el efecto no solamente de ir minando, pues por supuesto, la condición física, ¿no?, del que está allí, pero sobre todo es minar, ¿no?, reducir a nada el ser humano. Y este hombre habla de que precisamente en un escenario tan adverso, yo creo que ninguno de nosotros, por gracia de Dios, ha vivido algo así, ¿no? Eh, Dice que independientemente de los barrotes y de las condiciones extremas
todo lo que físicamente, psicológicamente, todo lo que implica la ambientación perversa de un escenario como es un campo de concentración, independientemente de todo lo que pase afuera, por supuesto que nos coloca en condiciones críticas, el ser humano tiene la capacidad de mantener su mente abierta, y es lo que él llama la libertad última, es decir, la capacidad de, independientemente de lo que pase, de decidir si me quedo confinado o sigo pensando, sigo recreando, sigo imaginando, sigo creando desde mi propia mente. Y esto igualmente creo que es bien oportuno que lo entendamos porque de hecho la pandemia, que ha traído confinamiento, repito, que ha traído parálisis, la pandemia, para quienes aprovechan las crisis, para quienes aprovechamos las crisis y las entendemos como oportunidades, la pandemia ha traído, ya ha establecido lo que previamente algunos comenzaban a decir, vamos a ir a la era de la creatividad. No, ahorita ya estamos en la era de la creatividad. Es decir, todas las circunstancias que han estado envueltas en esta crisis con sus tantos tentáculos, pues ha obligado a que el ser humano, independientemente de todo lo que está afuera, adopte, ¿no? Rompa la caja, rompa esquemas, rompa paradigmas, asuma nuevos desafíos. Y algo que también menciono yo con frecuencia, ¿no? Dejemos de rumiar pasado y arañemos futuro, y arañemos futuro. Esa es una manera de estar en movimiento. Definitivamente, los líderes tienen que tener como parte de su responsabilidad el espacio para pensar, para pensar. Ahí comienza todo. En estos días creo que era Henry Ford, me parece que es el de la frase de que la gente que trabaja todo el tiempo no puede hacerse rica nunca, porque no tiene tiempo para pensar. Miren esto, ¿no? La gente que trabaja todo el tiempo nunca va a ser millonaria, porque no tienen tiempo para pensar. Y el pensar es la manera de comenzar a estar en movimiento, ¿verdad? Independientemente, repito, de lo que sean nuestras condiciones externas, allí comienza todo, allí comienza todo. Obviamente, obviamente, el pensar y el estar en movimiento implica que lo hagamos correctamente. Para empezar, el liderazgo exitoso implica que nos hagamos responsables de nuestra propia vida y estar dispuestos al cambio, al ajuste cuando sea necesario. Y esto es bien importante porque en la medida en que te veas como víctima, es que el mundo, es que el manejo maquiavélico de la pandemia, y hay muchas cosas que pueden ser verdad. Yo particularmente sí creo que detrás de esta pandemia, o como algunos llaman la plandemia, han habido agendas y hay agendas muy particulares. Yo creo que seríamos muy tontos pensar de que todo esto realmente ha sido producto de la nada, cuando hay tanta evidencia de que hay tantas cosas que, 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 que se hicieron planificadamente, pero independientemente de todo eso que pase, que los gobiernos, que las corporaciones, bueno, nuestra lucha espiritual, nuestro escenario eh, donde vivimos, que es una guerra permanente, independientemente de todo eso, lo peor que nos puede pasar frente al movimiento es vernos como víctimas. Es simplemente creer que lo que pasa es responsabilidad de los demás, echarle la culpa a todos los demás para no asumir nuestra propia responsabilidad. Y justamente el estar en movimiento, el estar, el tomar la iniciativa frente a la acción, implica que nos desliguemos totalmente del vernos como víctimas. La persona que se ve como víctima le cede la responsabilidad de su vida a otros.
porque no quiere hacerse cargo. Y no quiere hacerse cargo porque obviamente esto implica trabajar desde adentro hacia afuera y lo que no nos gusta a los seres humanos, ¿no? Estar en permanente cambio. A veces lo más cómodo es simplemente pensar que los demás resuelvan, que los demás son los que tienen la responsabilidad y yo simplemente me autoconmisero, me quedo en condición de víctima. Me ha gustado mucho algunos sectores en esta época que se habla tanto de la equidad de género, de mujeres que dicen, no, no, yo no me voy a victimizar porque en el momento en que yo me victimice, dejaré que otros piensen y decidan por mí. Miren cómo, y en la cultura nuestra, ¿no? Hay tanto esto de quedarnos como víctimas, o tanta gente, procuro no hacerlo, creo que ustedes tampoco, pero tanta gente que nos rodea se queda allí y es una trampa terrible, porque cuando la gente se queda como víctima, repito, otros toman decisiones, otros toman acciones y simplemente quien es víctima estará a merced y bajo la agenda de otros. Entonces miren cómo el optar por iniciar la acción implica un asumir responsabilidad por nuestra propia vida. La proactividad tiene que ver con eso, con que yo me dispongo a la acción, pero responsablemente, porque entiendo de que, bueno, si soy líder, entonces soy llamado a hacer que las cosas sucedan. Claro, el movimiento puede ser equivocado cuando yo me muevo reactivamente. Reactivamente es lo que yo llamo el síndrome del erizo. Es decir, simplemente me muevo por impulso a cualquier cosa del ambiente, reacciono visceralmente, emotivamente. El reactivo está en movimiento también, pero no lo hace responsablemente, lo hace impulsivamente. Y cuando nosotros nos movemos impulsivamente, creo que lo hemos vivido, típicamente nuestras acciones no van a tener buenos resultados, ¿no? Quien es reactivo no mide las consecuencias de sus acciones, simplemente se mueve, podríamos decir a la loca, ¿verdad? Y obviamente de esa forma los resultados al final normalmente no son positivos, son negativos. Estar en movimiento implica que seamos proactivos y diferente a ser reactivos es que el proactivo mide la consecuencia de sus acciones, porque lo hace responsablemente, ¿verdad? Porque lo hace planificadamente, porque lo hace tratando de cubrirse con escenarios reales y aún en medio de que el movimiento implica riesgo, como la vida de fe, como la vida misma, ¿verdad? El estar en movimiento, por más fe que tengamos, siempre hay sombras en el camino, ¿verdad? Siempre hay que asumir riesgos. Aún el proactivo se cubre con escenarios reales porque se mueve asumiendo riesgos, pero riesgos calculados, ¿verdad? Y un riesgo calculado es que estoy dispuesto a que si la cosa no salió bien, pues tengo cómo asumirlo, ¿no? Tengo cómo sobrellevar el que la cosa de pronto no salió como yo inicialmente pues la tenía planificada o la esperaba, ¿verdad? El proactivo, movernos inteligentemente. El reactivo se mueve a la loca, a veces dando simplemente círculos, ¿verdad? Vueltas a la redonda sin que avance a ninguna parte. Repito, nuestra vida de fe es movimiento, pero lo vemos también claramente como el movimiento es ir de un punto A a un punto B, no quedarnos dando vueltas. Bueno, eso le pasó a Israel 40 años dando vueltas en un desierto, pero ese no era el plan. El plan era lo que luego la generación posterior logró, ¿no? Ir del punto A, Egipto, al punto B, la tierra prometida. El caminar en círculos nunca es bueno. Como no es bueno estar en círculos, ¿no? Mario Benedetti dice que hay tres figuras geométricas que hay que evitar a toda costa, ¿no? Los círculos viciosos, las mentes cuadriculadas, que a propósito, una mente cuadriculada difícilmente está abierta al movimiento, al cambio,
y hay que evitar la otra figura geométrica, ¿no? Los triángulos amorosos, ¿no? Esas son las tres figuras que plantea Benedetti que hay que evitar. Círculos viciosos, mentes cuadriculadas y triángulos amorosos. Bien, ¿de qué manera yo soy proactivo? Porque me hago responsable de mi propia vida, ¿verdad? Y dos, porque hago que las cosas sucedan, logro que las cosas sucedan. Repito, nuestro liderazgo se legitima en la medida no tanto del discurso, sino siempre estará respaldado por los hechos. Por ejemplo, vemos cómo frente al discurso se logran simpatías inmediatas. Eso pasa, por ejemplo, con los políticos, ¿no? Más los populistas, que saben despertar las pasiones, que saben apelar, ¿no?, a los intereses cómodos de la gente. Entonces logran simpatías y hasta ganan las elecciones. Pero muy raro ver un político que con el tiempo no vea su curva descendiente en cuanto a cómo lo ve la gente, ¿no? Porque del dicho y del discurso, pues al hecho hay mucho trecho. El líder se mantiene en movimiento de manera responsable, de manera planificada, anticipando consecuencias, anticipando resultados, cubriéndose con escenarios reales, asumiendo riesgos pero calculados, pero siempre en movimiento, siempre en movimiento. Esto para mí se ha vuelto una convicción, porque nosotros, que estamos entre los 50 y los 60, la gran mayoría de los que nos reunimos acá, estamos cerca, algunos ya, en lo que nuestro mundo habla la tercera edad. La tercera edad, que yo me he vuelto ¿qué diríamos? Un contrincante a esa frase y a esa perspectiva de vida. Porque la tercera edad para mí huele a formol, ¿verdad? Huele a formol. Es decir, como diría un gran amigo mío, en el escenario de la tercera edad, ahí están, ¿no?, revoloteando los chulos, los opilotes, ¿cómo llamarle? No sé, en cada país tiene su respectivo nombre, ¿no? Es un oráculo de muerte, a mis amigos. El concepto tercera edad es un oráculo de muerte. ¿Por qué? Porque pensemos en lo que se piensa en la tercera edad. La cantidad de viejitos, ¿verdad? Imagínense a los 60 años sentirse viejito, pero es la triste realidad de mucha gente. La cantidad de viejitos jugando dominó en las plazas, ¿verdad? Rumiando pasado, con frases como todo tiempo pasado fue más chusco, todo tiempo pasado fue mejor. Y resulta de que el concepto tercera edad en sí mismo trae implícito una palabra de desahucio, ¿no? Y nuestro mundo es muy solícito en desahuciar a la gente. El movimiento siempre nos debe proyectar al futuro, no rumiar el pasado, ¿no? Y yo particularmente, y es mi desafío, procuro que sea una consistente en mi vida y lo que comparto todo el tiempo, que seamos personas que nos mantenemos en movimiento, que la vida circula en nosotros hasta que estemos vivos. Es decir, hasta que el Señor decida que estemos con vida en este mundo, ¿no? Porque mucha gente murió en el año 2020, lo enterraron en el año 2035, el día que cesó el movimiento, el día que no hubo disposición al cambio, el día que no se miró hacia el futuro. Perspectiva de futuro es la que tenemos que mantener. No caer en el error de limitarnos a nuestra edad física. Sí, nos vamos a volver viejos y un día nos vamos a morir. Eso es una realidad. Pero miren cómo nuestro Señor Jesús, dice la Biblia, de que Él sobrellevó el oprobio de la cruz, colocando el gozo por delante, ¿verdad? Una perspectiva de futuro, aún en el escenario más crítico, ¿no? El escenario de la cruz. Y yo creo que el liderazgo es, y tomo el ejemplo de un gran líder, el doctor Bill Bright, fundador de Campus Crusade, que a los 80 años no solamente se dedicó a escribir para enseñar a morir,
porque dejó un legado de escritos, aparte de todo lo que había escrito a lo largo de su vida, enseñando a morir. Pero además, a los 80 años todavía seguía planificando con su equipo de liderazgo para los siguientes 50 años. Pues obviamente que ya no le iba a tocar, pero estaba planificando con su liderazgo global para los siguientes 50 años, ¿no? Y repito, esto tiene que amanecernos a nosotros. No esperemos que el mundo nos mantenga actuales. No esperemos que la sociedad nos mantenga vigentes. Si no hay movimiento en nosotros, la acción, la disposición, la proactividad, el hacer que las cosas sucedan, pues no se van a dar nada, no van a ocurrir, ¿verdad? Porque se requiere esto y es un rasgo fundamental en el liderazgo, ¿no? La proactividad. Por supuesto, esto implica, y ahorita que estamos en los Juegos Olímpicos, que además siempre tienen historias tan especiales, ¿no? Casi siempre de nuestra América Latina, los que vemos que ganan sus medallas son gente que sí que ha sido proactiva. Estaba mirando el caso de Richard Carapaz, el ecuatoriano que ganó medalla de oro en ciclismo, ¿no? Ejemplos de vida, ejemplos de liderazgo, ejemplos de gente proactiva. Y sí que aplica esto porque normalmente no tuvieron fácil nada, ¿no? Casi siempre les tocó al principio solos, ¿no? Luego ya nuestro mundo querrá cabalgar sobre sus glorias y no falta el que se sube al bus de la victoria, ¿no? Pero típicamente es un tema de tu lucha personal, de tu fe en ocasiones, de la ayuda de unos pocos y sobre todo de la gracia de Dios en tu vida, ¿no? Claro, esto implica disciplina. La disciplina que nos cuesta tanto a nosotros, la cultura latina, ¿no? La proactividad va muy ligada a la disciplina que nos cuesta, a mí me cuesta mucho, ¿no? Quisiera ser mucho más disciplinado, ¿no? Aprovecharme más, y en un buen sentido lo digo, ¿no? Aprovecharnos más, ¿no? Sacarnos más provecho, no exprimirnos más, aprovechar lo que Dios ha puesto en nosotros de una manera mucho más efectiva. La disciplina, al final, la disciplina es la verdadera capacitación que produce cambios. Y repito, movimiento es cambio. Movimiento es cambio, ¿no? La vida de fe es cambio, ¿no? Es ir de un lugar a otro, ¿no? Es cambiar un escenario X a un escenario Y. Y se producen los cambios cuando tenemos ese rasgo fundamental, ¿no? Como líderes proactivos, la disciplina. Miren cómo en la vida típicamente todos los seres humanos tenemos como dos grandes maestros, ¿no? Que nos enseñan, nos dejan lecciones importantes, cobran caro, o sea, los buenos maestros debemos cobrar caro, aunque casi siempre es una actividad muy sacrificada y a veces muy poco reconocida, valorada, ¿no? Pero los maestros estos cobran caro. El uno es el maestro de las consecuencias, que nos cobra caro porque nos enseña después de. Y ese precio que es caro es el dolor, ¿no? Es el dolor. El maestro de las consecuencias nos enseña, pero nos enseña después de, entonces nos cobra con el dolor. El otro maestro es el que nos enseña antes de, ¿verdad? Antes de, igualmente nos cobra caro. Es el maestro de la sabiduría y nos cobra con la disciplina. O sea, la disciplina es el precio a pagar cuando queremos ser buenos alumnos del maestro de la sabiduría, ¿verdad? Ojalá nuestra vida, que típicamente comienza con el maestro de las consecuencias, ojalá que vaya de menos a más el maestro de la sabiduría, ¿no? Y que cada día necesitemos menos el maestro de las consecuencias y seamos más aplicados al maestro de la disciplina que nos cobra de antes, al maestro de la sabiduría que nos cobra con la disciplina y que implica que estemos dispuestos al cambio, al cambio.
¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos volvernos disciplinados? Trabajando duro, inteligentemente, pero sobre todo desarrollando hábitos correctos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu carácter? Tu carácter son tus hábitos. Tu carácter son tus hábitos, ¿no? Hábitos son acciones y obviamente acciones es movimiento, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros estamos incorporando buenos hábitos en nuestras vidas? ¿De qué manera nos volvemos una mejor versión? Hoy día esas son de las frases de esta época, ¿no? Estoy procurando ser la mejor versión de persona y es válido, obviamente, ¿no? Creo que es una de las grandes responsabilidades que tenemos los seres humanos, es volvernos el mejor tipo de persona que podamos volvernos, ¿verdad? Y ustedes ven, por ejemplo, que los teléfonos inteligentes son la mejor versión porque tienen las mejores aplicaciones. Y va pasando de una versión a la otra y el mejoramiento es en las aplicaciones, ¿no? Para nosotros, que somos mucho más que un teléfono inteligente, las aplicaciones son nuestros hábitos. ¿Queremos ser la mejor versión? Incorporemos nuevas aplicaciones, nuevos hábitos, ¿verdad? Es la manera de mantenernos proactivos porque estamos asumiendo responsabilidad con nuestra propia vida, ¿no? Hábitos como un estilo de vida, ¿no? Para que al final, bueno, miren esta frase de Aristóteles, la excelencia no es solo un acto, es un hábito, ¿verdad? Es una constante repetición de acciones, lo que va depurando en nosotros las cualidades que Dios quiere formar, que Dios quiere insertar en nuestro carácter, ¿verdad? La proactividad va muy ligada a la disposición al cambio. Y la disposición al cambio es aceptar la necesidad de hacer ajustes. Hablando en nuestro contexto totalmente cristocéntrico, la confesión es disposición al cambio. O sea, digo, la confesión real, ¿no? El arrepentimiento es una disposición al cambio, ¿no? Para que el Señor traiga sanidad, cambio, y para que frente al cambio nuestro movimiento cada día sea pues el mejor, ¿no? Ir avanzando del punto A al punto B, de la vida de carnalidad a la vida de tierra prometida, que es la formación de nuestro carácter, ¿no? La vida llena del Espíritu. Ok, miren esta secuencia de lo que implica formar hábitos. Normalmente nuestra situación inicial es cuando somos incompetentes y ni siquiera somos conscientes, ¿verdad? A veces se nos nota la grieta, la falla, la debilidad, todo el mundo la ve menos nosotros. En nuestra condición inicial, hablando del proceso típico de movernos al cambio, es inicialmente la incompetencia inconsciente. Luego algo pasa, un escenario que nos confronta, uno de estos maestros que nos enseña, entonces nos hacemos conscientes de nuestra incompetencia. O sea, ya por lo menos aceptamos, ¿no? Que nos falta esto o tenemos esto de más. Nos volvemos conscientes de nuestra incompetencia. En la medida en que estemos en movimiento, entonces nos haremos conscientes, desarrollaremos competencia de manera consciente. Eso que era un tema flojo comienza a vivir su proceso de cambio y ya nos volvemos competentes conscientemente. Y el hábito queda establecido cuando llegamos al cuarto nivel, que nuestra competencia ya es inconsciente. Es decir, ya el cambio se operó, ya quedó insertado en mí y ya hago las cosas sin tener que estar pensando, ¿no? Calculando, ¿no? Ya que hacen parte de mi paquete. Ya mi competencia es inconsciente. Si al final hay algún tipo de pregunta o comentario, obviamente espero que tengamos unos minutos para eso. Bien, es cortico el tiempo, pero aquí les voy a compartir a propósito de la palabra hábito, qué es lo que define nuestro carácter. Repito, carácter es cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestras acciones es eso, ¿no? El movimiento que circula a través de nuestra vida, en nuestra vida,
y a través de nuestra vida. Entonces uso la palabra hábito para hacer una pequeña ruta de cómo incorporar hábitos a nuestra vida, ¿no? La letra H, hago un plan. ¿Qué hábito necesito desarrollar o eliminar? La realidad es que cuando nosotros vemos nuestra vida con sus diferentes roles, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida espiritual, nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestra vida recreacional incluso, cuando vemos nuestra vida como un paquete integral, y identificamos claramente las áreas vitales de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que tenemos toda la vida para incorporar nuevos hábitos. En mi vida devocional, en mi vida espiritual, en mi vida social, en mi vida familiar, en mi vida personal. Es decir, así que, bueno, esto de qué hábito necesito desarrollar o eliminar, pues créalo que meternos en ello, sin neurotizarnos con pretender la perfección, pero haciéndolo con compromiso, nos va a llevar a un progreso paulatino, entendiendo que los seres humanos somos como una cebolla cabezona, ¿no? Que se le va quitando una cascarita, luego la otra cascarita, la otra, y es el proceso de nunca acabar, ¿no? Por supuesto, el vernos como obras acabadas es un obstáculo al cambio y es un obstáculo al movimiento, ¿verdad? Porque el día que, repito, nos veamos como obras acabadas, ese día morimos, aunque el entierro sea 15, 20 años después. Número 2, agrega el dolor placer. Esto de incorporar nuevos hábitos, pues la carne no está dispuesta al mejoramiento. Ustedes ven que para hacer lo malo, simplemente déjese llevar. Para lo malo, el camino es en bajada, ¿no? Así, sin impedimentos. Lo que Dios hace en nuestras vidas es construir y es hacia arriba, ¿verdad? Siempre implica trabajo, ¿no? Cuando el ser humano cae en el huerto del Edén, no le costó nada tomar de la manzana, simplemente la tomó, allí digo la manzana, el fruto, ¿no? La tomó, pero la tierra prometida implicó conquista, conquista. Y obviamente el incorporar cambios implica dolor, ¿no? Si no madrugamos, si no hacemos ejercicio, si no cuidamos la dieta, en fin, todo eso implica dolor, pero luego se vuelve placentero, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá algún día descubrimos, ¿verdad? Lo rico de estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y cómo lo anhelamos, ¿no? Al principio de pronto nos parecía algo tan difícil, ¿no? ¿Qué hacemos, no? O los que hacemos ejercicio, pero que todos, y si no, pues una invitación para que lo hagamos, eh, ya nos cuesta no hacer ejercicio, o sea, nuestro cuerpo demanda, pero al principio literalmente nos dolía todo. Los que queremos cuidar el peso y abstenernos de tanta comida que no nos conviene, pues nos cuesta, ¿no? Porque tenemos nuestros gustos y demás, pero luego vemos el efecto de la buena salud, el efecto de los hábitos saludables, cómo obviamente repercute en nuestra calidad de vida. Entonces, esto de agregar al dolor placer es que al principio nos cuesta, pero luego vemos el beneficio, ¿no? La consecuencia de hacerlo o de no hacerlo. Buscar a quién rendir cuentas es porque de alguna u otra manera, cuando yo me dejo auditar, cuando yo dejo que otros sepan, de alguna u otra manera eso contribuye a que mi compromiso sea más sólido, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, volviendo al tema del deporte, estamos en los Olímpicos, como los coaches deportivos, pues son fundamentales. Ayer que anoche estaba viendo una nadadora australiana que desbancó a la mega ultra super favorita de los 400 metros libre, una chica de acá de Estados Unidos, y ganó una australiana, y el coach pues estaba que no cabía, ¿no? Medalla de oro, ¿no? Claro, el dejarnos auditar por otros es fundamental. Y una de las cosas que a nosotros nos corre en contra, que es muy típica entre nosotros líderes de tantos años, es de pronto no tener, eh, yo diría más que un auditor, un amigo de pacto o unos pocos amigos de pacto que nos puedan hacer las preguntas difíciles, ¿verdad?
con los que podamos ser totalmente vulnerables, porque sí que es necesario, ¿no? Sí que es necesario eso. El número, la letra O, la letra I, internaliza la verdad. Claro, un hábito requiere, cualquier esfuerzo que yo haga requiere que yo tenga razones válidas, ¿no? Cuando no tengo razones válidas, fácilmente tiraré la toalla, ¿no? El encontrarle propósito a cada cosa que hago permite que yo verifique mis motivaciones. Y las motivaciones al final es lo que irá en línea o no con las cosas de Dios, ¿no? A veces la gente dice, yo tengo este objetivo, pero no ha verificado el propósito, ¿no? O a veces la gente confunde objetivo con propósito. Y objetivo es lo que tú quieres lograr. Propósito es por qué lo quieres lograr. Y ese por qué me lleva a que yo verifique motivaciones. A veces puedo tener objetivos nobles con motivaciones equivocadas. Necesito revisar el propósito, ¿no? Necesito determinar si el por qué es válido o no. La letra T, tenga paciencia para no abandonar. La práctica, ¿verdad? La palabra gimnasio viene de eso, ¿no? De gimnasio, de practicar, de persistir y de pagar el precio. Esfuérzate al máximo, vale la pena el dolor. Y por último, la letra O, otra y otra vez, hazlo e inténtalo de nuevo, ¿no? No siempre nos sale bien a la primera aquello que nos hemos propuesto realizar. No nos sale normalmente así, mágicamente, ¿no? A veces implica una y otra vez. Cierro con esto. Movimiento, ¿no? Es esencial para la vida. El día que no nos movemos, ese día morimos. Pero el movimiento requiere que yo lo haga de manera correcta, de manera proactiva, con responsabilidad. El líder tiene que tener el rasgo de la proactividad, hacer que las cosas sucedan. Repito, el liderazgo implica resolver problemas. Los líderes efectivos encuentran soluciones a los problemas. Y claro, la manera real de volvernos proactivos es cuando yo adquiero la disciplina como una forma de vida, porque me dejo educar del maestro de la sabiduría. La disciplina, en otras palabras, es incorporar cambios, incorporar hábitos. Y una manera sencilla de entenderlo es con este último acróstico que hago con la palabra hábito, porque esto debe ser un estilo de vida para nosotros. Repito, esto no tiene que ver con lo de afuera. Los verdaderos cambios, la verdadera acción de la vida siempre será un proceso de adentro hacia afuera. Y eso se espera que seamos nosotros, vivamos nosotros como líderes y mucho más cuando sabemos que la gracia de Dios está para operar día tras día en medio de nosotros. Así que una corta reflexión. Me siento muy bendecido en poder compartirla. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber, por favor. Muchas gracias.